Nuevamente, buenos días. La verdad es que me la han puesto un poco difícil el tecnicismo del fiscal nacional de URNG y la capacidad de oratoria política que tiene el fiscal del Partido Unionista, que ha sido muy clara en su intervención. Quería aprovechar aquí para decirles que el segundo punto, que fue el que planteé, lo puedo unificar en este momento, derivado a que ya se ha abordado hasta cierto punto en buena medida por los distintos fiscales que ya han participado y también por la intervención que ustedes han tenido. Yo planteaba la necesidad de respaldar primero a los magistrados del TSE y a los miembros del Registro de Ciudadanos, porque hubo muchas críticas en las últimas horas de que por qué ustedes no estaban respaldando a las juntas electorales, y muy bien y enfáticos fueron en indicar que respetaron la independencia y la autonomía de las juntas electorales. Por eso es que en el punto donde iba a intervenir era para respaldarlos en ese sentido. También respaldar y acuerpar a los miembros de las juntas receptoras de votos, de las juntas electorales municipales y las juntas electorales departamentales, que constantemente en el 25 de junio, en el primer momento de en la primera audiencia de revisión de escrutinio y ahora en una segunda audiencia de revisión del escrutinio, sufrieron vejámenes, sufrieron constantes ataques, amenazas. Les decían que les iban a llevar al Ministerio Público de forma maliciosa, porque si ustedes recuerdan, compañeros fiscales que son abogados, los miembros de las juntas electorales gozan de inmunidad, pero a pesar de eso, constantemente los amenazaban de que les iban a llevar al Ministerio Público. Tenemos que ser maduros. Y en buena parte, 3 de los magistrados que ya intervinieron utilizaron palabras que yo iba a utilizar: madurez, cordura, respeto, y las palabras de la presidenta, que mencionaba algo que es muy fuerte: el tema de la deshumanización, a la que yo le agrego la despersonalización de algunos actores aquí. Han actuado de forma deshumanizada, están queriendo criminalizar a los miembros de las juntas electorales porque no tuvieron un resultado favorable como el que querían. Y como bien dijo el fiscal del Partido Unionista, si la diferencia fuese corta, podrían estar alegando, pero estamos viendo que es una diferencia no oficial de 218,903 votos entre el segundo y el tercer lugar. Es una diferencia abismal, pero lo irónico del caso y lo que es un poco absurdo e incoherente es que partidos políticos que obtuvieron el 0.31%, el 0.57%, el 0.72% y el 0.82% sean los que constantemente están queriendo intervenir para hacer creer que hubo un fraude electoral, aduciendo que un partido político que es el que menos recursos utilizó en campaña electoral y que no tuvo fiscal o fiscales de mesa en todas las mesas donde hubo votación o en la mayoría de las mismas, es el que hizo el fraude electoral. Eso sí es incoherente, más cuando esos partidos políticos son los que sí tenían fiscales de mesa y pudieron observar cómo era el proceso. Entonces me pregunto, si tenían fiscales de mesa en cada uno de los centros de votación, en cada una de las mesas, ¿por qué 3 o 4 fiscales de esos partidos que ahora son los que están entorpeciendo el proceso electoral son los que aducen que hubo fraude? ¿Por qué no quieren reconocer los resultados cuando tenemos datos de nuestros fiscales? Ellos los trasladaban y ustedes lo saben bien. Y ustedes saben muy bien que desde antes de que se empezaran a subir al TREP, ya teníamos resultados de por dónde iba. Y hay un dato, la estadística no miente. 218,903 votos de diferencia entre el segundo y el tercer lugar hacen poco posible un fraude electoral o un error. Y muy bien manejan los datos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral,
402 o 404 actas que representan el 0.35% de un total. Ahora vienen a hablar de Estado de Derecho, vienen a hablar de legalidad, cuando estamos observando de que no han comprendido el artículo 1 y el artículo 44 de la Constitución Política. Les pregunto a esos partidos políticos que son los que están judicializando a través de un amparo provisional dudoso, ¿por qué razón ponderan un 0.35% sobre un 98%, quitando que no llegamos al 100% por los datos que ya bien explicaron los magistrados del TSE? ¿Qué prevalece? ¿El interés colectivo y el bien común o intereses particulares? Se los pregunto y me gustaría escucharlos, porque el sistema o más bien dicho, el diseño del sistema electoral fue muy puntual para evitar este tipo de fraudes electorales. Por eso comparto lo que dijo el compañero de Unionista, que tiene dudas de que empecemos a hablar del voto electrónico cuando cuando el sistema de introducir en las urnas que hayan observadores, que hayan fiscales de mesa, que existan juntas receptoras de votos, juntas electorales municipales y juntas departamentales, hace poco probable un fraude electoral. Estoy seguro que si cotejamos los datos de las distintas misiones de observación, tanto las nacionales como las extranjeras, aunado a lo que nosotros pudimos observar con nuestros propios fiscales de mesa, tenemos la certeza de que no hubo fraude electoral. Así que los llamo a la madurez, los llamo a la cordura, a que sean un poco más humanos en el sentido de que no criminalicen a los que de forma ad honorem estuvieron más de 18 horas en un proceso electoral que fue convulso. Tenemos que ser maduros, tenemos que saber que el Estado de Derecho pende de un hilo y que no debemos de entrar a esos procesos de judicialización maliciosas. No abusemos del amparo, no abusemos de la criminalización en el ámbito penal, seamos maduros y hagamos que el Estado de Derecho crezca en Guatemala. Porque si no se realiza la segunda vuelta, el 20 de agosto, como está estipulado, corre riesgo el Estado de Derecho. Y aquí escucho muchos partidos políticos que se llaman republicanos. Me gustaría saber cuáles son los principios y los pilares del republicanismo. Y entre esos, el principio de legalidad. Hablan de que no se ha cumplido con el amparo provisional. El amparo provisional tenía 3 supuestos de hecho. Y se fueron agotando uno por uno esos supuestos. No lo que sucedió desde el primer día de la segunda audiencia de revisión del escrutinio, donde empezaron a amenazar a miembros de esas juntas electorales para que inmediatamente abrieran las cajas y se empezara a hacer el conteo voto por voto. Eso no señala el amparo provisional. Creo que también tenemos que aprender a interpretar los fallos de los tribunales de justicia y no antojadizamente. Tenemos que aprender a hacerlo de forma correcta. O una de dos, o no entendieron lo que decía el amparo provisional, o maliciosamente hacen creer que le están interpretando bien. Así que hago ese llamado a la reflexión para que de forma madura y coherente se respete el clamor popular, el clamor del pueblo de Guatemala, que como bien lo dijo el fiscal nacional de Unionista, se cansó, se hartó de esas prácticas maliciosas que han puesto en deterioro la democracia de Guatemala. Muchas gracias, presidente.